por estar una vez más aquí reunidos para oír la palabra de Dios, que es lo más importante de nuestra reunión, la palabra del Señor. Así que vamos a prepararnos para oírla y, como siempre me gusta decirlo, saludos y bendiciones a través de los diferentes medios que hemos estado de alguna forma bendiciendo a otras personas, a otras gentes que siempre están al pendiente de lo que Dios está haciendo con nosotros. Desde este lugar siempre decimos, ¿verdad?, que Dios les bendiga donde quiera que estén. Bienvenido mi hermano Sergio de Indianápolis, Indiana, su hermano, su sobrino me imagino también. Dios les bendiga, bienvenidos. O es su hijo, qué bueno, bendiciones. Gracias a Dios por estar aquí con ustedes. Ya pronto vamos también a visitarles para allá, en Indianápolis. Vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios, capítulo 15 del libro de Éxodo, porque vamos a prepararnos para seguir con nuestro tema. El perdón, ¿qué dijimos? Nos une a Cristo y también nos une, ¿quién? A nuestros hermanos. O sea que el perdón nos une a Cristo y también nos une a nosotros como iglesia, como hermanos en Cristo. Qué precioso es el perdón, porque trae grandes beneficios para la vida del cristiano y estamos aprendiendo, porque esto es un aprendizaje. ¿Sabe por qué estamos aprendiendo? Porque no sabíamos perdonar. Usted sabía perdonar, ¿verdad que no? No tan fácil es perdonar. Por eso estamos aprendiendo a perdonar. Y como estamos planeando una nueva etapa en nuestro ministerio, pues Dios me puso en mi corazón que trabajáramos en esta área para que podamos invadir la ciudad de Linwood con el poder del Espíritu Santo, todos unidos en un mismo cuerpo, con un mismo pensamiento, con una misma fe, creyendo en un solo Dios y Padre de todos, nuestro Señor Jesucristo. Él sea la gloria y la honra en esta tarde preciosa. Vamos a leer capítulo 15 y vamos en el versículo 24 para poder iniciar en esta tarde, porque vamos a hablar un poquito acerca de esto. Yo sé que es un tema probablemente un poco difícil, un poco complicado, pero al fin y al cabo es la Biblia, la palabra de Dios. Éxodo 15, 24 dice: entonces el pueblo que murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Imagínese usted parados en un desierto donde solamente había arena, donde solamente se visualizaba ardor, calor, sequedad, y comenzaron a decir: ¿y ahora qué vamos a tomar? ¿Qué vamos a vivir? ¿Nos vamos a secar aquí en el desierto? ¿Qué va a pasar con nosotros? Gloria al Señor. Bueno, vamos a seguir con este mensaje, pero antes, denle la mano a su hermano. Bienvenidos sean todos ustedes a la casa de Dios. Gloria a Dios. Amén. Ya no tengo sed, ya no tengo hambre, ya Jesús ha cambiado mi vida. Ya no tengo sed, ya no tengo hambre, ya Jesús ha saciado mi sed. Por favor, todos estemos aquí. Que no haya otra cosa que estemos haciendo, sino solamente oyendo la palabra de Dios. Olvídese de lo demás. Vamos a concentrarnos a oír la palabra de Dios. El perdón que nos une a Cristo y nos une también a la iglesia, a los hermanos, al cuerpo de Jesucristo. Por eso es tan importante el perdón. Jesús dijo en el Padre Nuestro: perdona nuestras deudas como también nosotros, ¿qué? O sea, perdonamos.
a nuestros deudores o a los que nos ofenden, a los que nos faltan probablemente en alguna ocasión de nuestras vidas al respeto o nos humillen. Dios quiere que aprendamos a perdonar. Israel, en esta etapa en la que nos encontramos, había entrado a las aguas de Mara. Eran, dice la Biblia, aguas amargas. Y comenzaron a descubrir que el desierto tenía muchas sorpresas para ellos. Sorpresas para su vida, y durante su peregrinar fueron aprendiendo esto. Y podemos darnos cuenta por la Biblia, por la palabra de Dios, que el desierto es un sinónimo de nuestra vida espiritual durante el peregrinar en esta vida, y tiene mucho que ver con nuestra vida espiritual mientras estemos en este planeta, y nos vamos a dar cuenta que todo nuestro alrededor, de alguna manera, siempre lo vamos a ver vacío, lo vamos a ver que no hay forma en ocasiones de cómo saciar nuestra vida, donde probablemente no haya agua, donde no haya nada que pueda saciar nuestra sed interior. Y cuando creemos que hay algún oasis por ahí, se prende inmediatamente nuestro cerebro, nuestro entendimiento, y creemos que el placer, o creemos que el dinero, o creemos que los vicios, o el éxito que podamos alcanzar aquí en esta tierra van a poder saciar esa sed de nuestra alma espiritual, y nos damos cuenta que no es así. Amén. Ninguna de estas cosas nos van a dar la satisfacción. Ninguna de estas cosas van a poder llenar nuestra vida, porque el éxito, los vicios, el dinero, el placer no pueden saciar nuestra vida espiritual. Y cuando nos acercamos a ese supuesto oasis que a veces el mundo nos ofrece, nos damos cuenta que al recibir este oasis y al querer encontrar algo, encontramos que todo es absolutamente vacío, carente de propósito, carente de significado para nuestra vida y en esta vida. Todo lo que hay en esta vida solo va a proporcionarnos amarguras. El pecado no da felicidad, jamás. Nadie que vive en pecado va a poder decir que está disfrutando de felicidad. Cada vez que probamos, solo vamos a encontrar amargura y vaciedad de espíritu en nuestra vida diaria. Por eso es que Dios nos está mostrando cuál es la manera en que podamos nosotros reencontrarnos con Dios y poder saciar esa sed espiritual que todo ser humano tiene sobre esta tierra. Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y todos en algún momento de nuestra vida vamos a sentir esa sed, y probablemente muchos no sepan cómo saciarla, y por eso creen que en el placer, que en el éxito, que en el dinero van a poder saciar su vida espiritual, y se dan cuenta que no es de esa manera. ¿Cuántos hombres exitosos con dinero y que son personas muy conocidas probablemente en el mundo terminan hasta quitándose la vida? ¿Por qué? Porque no encontraron la forma de poder saciar su vida espiritual y creen que el suicidio es la solución. Gloria al Señor. Aquí se encuentra por primera vez en la Biblia la palabra murmurar. Murmuraron no contra Moisés solamente, sino que murmuraron contra Dios. Esto implica, primero, número uno, desconfianza en el poder y en la providencia de Dios, en la providencia divina. Estaban dudando de la provisión de Dios. Y básicamente estaban diciendo, Dios no es suficientemente poderoso para proveer. Por la forma en que ellos estaban hablando en contra del siervo de Dios y en contra de Dios. Estaban limitando el poder de Dios. Estaban limitando a Dios. Y esa desconfianza que tenían
básicamente los llevó a muchos de ellos a no recibir las promesas que Dios les había hecho cuando estaban todavía en la tierra de Egipto. Estaban diciendo: Dios no es poderoso para proveer. Dios no los sacó, óigame bien, de donde se encontraban para que se murieran de sed en el desierto. En otras palabras, Dios no nos llamó del mundo para que nos quedemos a medio camino. Dios no nos sacó del lugar de donde nos encontrábamos para que muramos a la mitad del camino y que querramos regresar de donde Dios nos sacó. Yo creo que Dios tiene lo suficiente que necesitemos para poder soportar, para poder llegar hasta el fin, para poder mantenernos dándole a Él lo mejor de nuestras vidas. Dios no nos va a fallar. ¿Cuántos pueden decir: Dios no me va a fallar en la trayectoria, en el peregrinaje, en el caminar con Él? Yo estoy seguro que Dios es nuestro proveedor. Yo no creo que tampoco Dios a nosotros nos sacó para que nos quedáramos a la mitad de este peregrinar en el que nos encontramos todos los hijos de Dios. Entonces el pueblo comienza a quejarse contra Moisés y comenzaron a poner duda y a poner en duda el poder de Dios, a poner en duda la provisión de Dios. Y en medio de este desaliento y desánimo encontramos que en el versículo 25 de esta misma porción de la Biblia notamos cómo es que el intercesor, el que Dios había utilizado para sacarlos de Egipto, clamó a Dios, se allegó a Dios. Y eso es lo importante que nosotros tenemos que aprender, que en medio de la situación, en medio del desaliento, en medio de la duda, en medio de la dificultad, cuando el enemigo más fuertemente ataca nuestras vidas, tenemos que aprender a quién debemos de allegarnos, a quién debemos de clamar, a quién debemos, óigame bien, de tener bien en nuestras convicciones y no comenzar a creer que por culpa del hermano, que por culpa de fulano, que por culpa de mangano yo me estoy muriendo de sed. Es muy importante darnos cuenta que va a ser fácil que en algún momento de nuestra vida comencemos a creer que porque alguien no nos ama, que porque alguien se atraviesa en nuestro camino y por culpa de él yo ahora estoy amargado y triste. Eso no es verdad. ¿Alguna vez le ha dicho a alguien: por tu culpa estoy amargado? A lo mejor a su esposo o a su esposa le dicen en alguna ocasión. Pero no es verdad. Nadie lo puede amargar, nadie lo puede destruir si usted no aprende a dirigirse en el momento de la dificultad. ¿A quién? Al Señor, al que nos trajo a este camino, al que nos trae hasta aquí, al que nos sacó de donde nos encontrábamos. Gloria a Dios. Y aquí en ese momento encontramos que aquí el intercesor, aquí encontramos que el mediador del pueblo de Israel, Moisés, quien realmente se convirtió en el salvador de este pueblo rebelde, murmurador y duro de servir, dice la Biblia, porque fueron difíciles. Moisés realmente sufrió con el pueblo de Israel. Realmente le costó a él mucho poder sacarlo. Realmente a él le costó mucho poder llevarlos por el desierto. Constantemente tenía que estar orando a Dios por ellos, pidiéndole por ellos, y constantemente estaban murmurando en contra de Dios. Nada les satisfacía. Decían: tenemos hambre, y Dios les daba provisión, les daba pan, les daba alimento, les daba lo que necesitaban. Pues ya me cansé del pan, ya me hartó el pan, y les dio codornices. Y les cambiaba, óigame bien, les cambiaba los antojos. Y sin embargo, ni aún así podían ellos estar contentos con lo que Dios estaba haciendo con ellos. ¿Qué fue lo que hizo realmente Moisés? Le llevó el problema a Dios en oración. Y en vez de dirigirse
ellos a Dios comenzaron a murmurar, a amargarse la vida. Qué bueno que están tranquilitos, así los quiero. En vez de dirigirse a Dios, ¿qué hicieron? Comenzaron a murmurar, comenzaron a amargarse la vida, comenzaron, óigame bien, a quejarse contra Dios. Quejarse es murmurar. Quejarse contra las circunstancias, quejarse en contra de cualquier otra cosa, con alguna queja que nosotros tengamos, debe de ser únicamente cuando llegue ese momento, únicamente debe de ser dirigida hacia arriba. Porque hay algo que Dios no permite y Dios quiere que lo entendamos en esta tarde. Hay algo que Dios quiere que sepamos, que cuando llegue ese momento a nuestra vida, cuando llegue el momento difícil a nuestra vida, Dios no quiere que lo ignores. Si hay algo que Dios detesta es que lo ignores y quieras tú trabajar por tu propia cuenta, y quieras tú desquitarte, y quieras tú tomar el control, y quieras tú convertirte en juez, y quieras tú querer arreglar las cosas a tu antojo, a tu manera, cuando sucede algo que no probablemente te gusta de alguien, de algo, de alguna circunstancia, de alguna situación que estás viviendo. Dios le molesta mucho que lo ignores y que no le tomes en cuenta, y tú quieras tomar por tu propia mano las cosas. Cuando tú tratas de vengarte de alguien, estás ignorando a Dios. Cuando quieres desquitarte porque alguien te hizo algo, estás ignorando a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a dirigirnos a Él primeramente. Señor, perdónale, no sabe lo que hace. Esa fue la actitud de Jesús. Esa fue la actitud de Cristo. Él sabía que lo estaban hiriendo, que lo estaban matando, que lo estaban destruyendo, pero sin embargo ellos no saben lo que hacen, Señor. Perdónalos, no saben lo que hacen, están mal, no saben cómo dirigirse, no saben cómo actuar, no saben cuál debe de ser la fórmula para poder encontrar la paz y la felicidad contigo. Imagínese usted la actitud de Dios. Así que cuando nosotros no aprendemos hacer esto, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que aprender inmediatamente, dirigirnos hacia arriba. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Escúchelo bien. Dice que tenemos que aprender a echar toda, bueno, ahí el apóstol dice solicitud, pero vamos a decir que tenemos que aprender a echar todas nuestras amarguras en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tienes que aprender a echar toda vuestra solicitud en Él, porque Él sí sabe cómo nosotros debemos de actuar, porque Él nos enseña a actuar, porque Él nos enseña qué es lo que tendremos que hacer. Gloria al Señor. Y en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, nos dice que por nada estemos nosotros afanados o afanosos, sino que sean notorias nuestras peticiones delante de Dios, delante de nuestro Señor, en oración y ruego con hacimiento de gracias. Y luego dice el versículo 7, y la paz de Dios, escuche bien, cuando usted aprende a dirigirse a Dios, cuando usted aprende a hacerlo de la forma correcta, cuando usted aprende a hacerlo de la manera establecida por Dios, entonces la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Pero ¿cómo puede lograrse eso? Haciéndolo de la manera que Cristo. Estamos en esta tarde siendo instruidos para que aprendamos cómo debemos de manejar nuestras emociones. Amén. Gloria a Dios. Cómo debemos de manejar las situaciones difíciles. Israel, lejos de clamar a Dios, que fue lo que Moisés hizo, inmediatamente comenzaron a murmurar
y comenzaron a dudar del poder de Dios y comenzaron a echarle la culpa a Moisés de su situación. Creo que podemos aprender en esta tarde que no es la persona, que no es fulano, que no es mengano, sino que son las circunstancias que tendremos que aprender a manejar. Que cuando lleguen a nuestra vida, mira Señor, perdona a mi hermano que me ofendió, perdona a mi hermano que me faltó al respeto, perdona a mi hermano que me hizo sentir mal, no sabe lo que hace, me ha ofendido, Señor, perdónalo. Porque si nosotros aprendemos a perdonar, dice que Él también nos perdona a nosotros. Aleluya. Pero ¿qué sucede si en lugar de que usted dice, pues ahora va a ver? A mí me hacen una y yo me aviento dos, dicen, como dicen luego. No me conoce. Imagínense qué clase de actitud estamos teniendo al revés de lo que Dios nos dice. Estamos contrarios a Dios y comenzamos a amargarnos la vida. Imagínense, Israel no tenía que tomar, no había agua en el desierto, no habían visto agua y cuando la ven eran aguas amargas. Apenas miraron aguas y dijeron, sí, ahora sí, ahí está el agua, pero está amarga. ¿Cómo podemos hacerle para cambiar las amarguras? ¿Qué debemos hacer para que las amarguras se conviertan en dulces? ¿Qué debemos hacer para que cuando llegue alguien y nos falte el respeto y nos haga sentir mal, qué debemos hacer para que esas amarguras se conviertan en dulce? Que podamos, como luego se dice, poder pasarlas, esas amarguras. Vamos a aprenderlo en esta tarde. Por nada estéis afanosos. En otras palabras, no te quejes de ningún ser humano. En Santiago capítulo 4, versículo 11 y 12, nos enseña algo muy importante. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Porque la palabra murmuración es muy peligrosa. No murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, este tal está murmurando de la ley de Dios. Y está juzgando y está siendo juez, siendo que realmente no está siendo un guardador de los mandamientos de Dios cuando toma esta clase de actitud. Es lo que está diciendo Santiago. Versículo 12 de Santiago dice de esta preciosa manera: uno es el dador de la ley que puede salvar y perder, mas ¿quién eres tú para poder juzgar? ¿Quién eres tú para juzgar? ¿Quién te dio la autoridad de ser juez? ¿Quién te dijo que tú puedes tomar las decisiones cuando se trata de alguien a quien tú consideras que debes de juzgar? En otras palabras, no murmures contra ningún ser humano, ni tampoco murmures los unos contra los otros. No seas juez. Debemos de ser pacientes. Debemos ser muy pacientes. Y le voy a decir nuevamente, muy, muy pacientes para poder soportarnos los unos a los otros. No es fácil. Tenemos que aprender a ser muy pacientes, pero muy pacientes cuando seamos perseguidos. Tenemos que ser pacientes cuando alguien murmure de nosotros. Tenemos que ser muy pacientes. Israel andaba como perdido en el desierto. Y Moisés clamó a Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios responde inmediatamente. En el Salmo 107, versículo 4 y versículo 5, dice la palabra de Dios: anduvieron como perdidos en el desierto, Israel. Anduvieron por la soledad, sin camino. No hallaban ciudad, no había población, todo era un desierto. Andaban como perdidos.
Versículo 5 del Salmo que estamos leyendo. Hambrientos y sedientos, y su alma desfallecía en ellos. ¿Por qué desfallecía su alma en ellos? Porque estaban actuando de la manera incorrecta, estaban utilizándolo de una manera equivocada. El sistema no entendían, no se daban cuenta cómo perdidos. Tenían una columna de fuego que los guiaba en la noche. Tenían en el día una columna de fuego que los guardaba del sol, y sin embargo andaban como perdidos. No había forma de que se perdieran, porque ahí estaba la gloria de Dios con ellos de día y de noche. Gloria a Dios. Yo creo que es el colmo que como hijos de Dios andemos como perdidos, teniendo una salud tan grande que nos ha ofrecido nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No es posible que andemos como perdidos teniendo ya, óigame bien, el programa de redención bien trazado por Jesús. ¿Por qué razón Israel estaba como perdido? Cuando tenía columna de fuego que los guiaba de día y de noche, pero a pesar de tener una dirección tan clara de Dios, no tenían por qué estar confundidos. Su estado era letal, como perdidos. Y la Biblia enseña que todo aquel que es hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y si tú eres guiado por el Espíritu Santo de Dios en tu vida, no hay razón para estar perdido. Ya sabemos quién es el camino, ya sabemos quién es la verdad, ya sabemos quién es la vida. Es Jesús el Cristo, el camino, la verdad y la vida. Y no hay razón para estar perdidos y andar como perdidos en este desierto. Entonces, cuando entra la confusión por la falta de luz, y por la falta de luz es cuando comienzan a entrar las dudas. Cuando realmente la Biblia dice, el Salmo 27 dice que Dios es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida. ¿De qué voy a atemorizarme? Si tenemos nosotros ya la luz de Dios, si somos parte ya del pueblo de Dios, si somos ya, óigame bien, guiados por el Espíritu Santo, no hay por qué estar caminando en tinieblas. Cuando falta la luz en nosotros, inmediatamente entra la confusión. Cuando dejamos que la luz de Dios se apague en nuestras vidas, la confusión inmediatamente está lista para entrar a nuestras vidas, entrar a nuestros corazones, confundirnos, sacarnos del ambiente de Dios, alejarnos de la luz de Dios. Él es la fortaleza de mi vida. ¿De qué voy yo a atemorizar? Cuando hay luz, ¿qué sucede? Se van las tinieblas. Y cuando hay falta de luz, viene el temor. Cuando llegan las tinieblas, inmediatamente comienza el temor, la falta de luz, llega la confusión, y ahí es justamente donde nos damos cuenta que esta fue exactamente la situación que vivió Adán cuando pecó contra Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo Adán cuando pecó contra Dios? Tuvo miedo. Y después fue a esconderse. Cuando entran las tinieblas, inmediatamente buscamos dónde escondernos, y llega el temor, llegan los miedos a nuestras vidas, nos alejan de Dios. Y en el Salmo 107 que estábamos leyendo, el mismo Salmo, pero ahora vamos al versículo 12 del Salmo 107. Dice que Dios quebrantó Él con trabajo sus corazones. Y por causa del temor, por causa de la duda, por causa de la desconfianza, no hubo quien los ayudara. Escuche bien esto, porque es muy importante para nuestras vidas. Cuando entra el temor, cuando entra el miedo,
cuando entra la incertidumbre, cuando entran todos esos espíritus a nuestras vidas, inmediatamente usted va a comenzar a caer, y cuando usted quiera levantarse no va a haber quien lo pueda ayudar, porque ni siquiera puede llegarse a él. Versículo 13 dice: luego que clamaron a Dios en sus angustias, fíjese bien, luego que clamaron a Dios cuando se sintieron solos, cuando se sintieron alejados de Dios, cuando sintieron que no había quien les ayudara, entonces clamaron a Dios y Él los libró de sus angustias y de sus aflicciones. O sea que cuando nosotros aprendemos de la forma correcta para llegarnos a Dios, Él está inmediatamente presto, dispuesto para ayudarnos, para librarnos, para fortalecernos. Dios es un Dios de amor y de paciencia que está siempre dispuesto a ayudarnos. Y aquí podemos ver que era la descripción más triste, más lastimera que puede tener un ser humano. Qué cosa más trágica ver tener en tu entorno un ser que te levante y que no puedas confiar en él. Qué cosa más trágica es tener a quien te levante y no entiendas y no te des cuenta que siempre ha estado allí para ayudarte. Y que Él está dispuesto a ayudarte siempre y cuando tú cambies tu actitud, siempre y cuando tú te arrepientas de ese sistema de vida que vives. Él inmediatamente está dispuesto a ayudarte. Cuando tú clamas a Dios, Él está dispuesto a librarte de tus angustias y de tus aflicciones y echa afuera todas las amarguras de tu vida. Él es el Dios al que nosotros servimos. Amén. Siempre y cuando te arrepientas. Pero si vives sin arrepentimiento, yo creo que vas a vivir siempre caído. Cuando la Biblia nos dice, cuando Dios nos dice que Él no ha acortado su mano para ayudar. Y sin embargo, cuando el pecado comienza a reinar en nuestras vidas, la Biblia dice que el pecado, Isaías 59:2 dice que el pecado que nos aparta de Dios. El pecado nos aleja de Dios. El pecado nos aleja de la comunión con Dios. El pecado no solamente nos aleja de la comunión con Dios, sino que también nos aleja de la comunión con la iglesia de Cristo. ¿Y qué pasa con esto? Que Dios se oculta de nosotros. Ya no nos va a oír. Dios ya no va a tener comunicación con nosotros. Dios se aparta de nosotros porque no sabemos perdonar. Porque dejamos que las amarguras entren a nuestras vidas. Y una persona amargada vive muy triste, vive una vida muy incierta, llena de temores, llena de sinsabores. No sabe cómo allegarse a Dios. Ellos siempre estaban quejándose contra Dios. ¿Por qué? Porque estaban amargados. No había forma de satisfacer, no había forma de llenar ese vacío. Todo lo que le pedían, Dios se los daba, pero sin embargo seguía esa amargura dentro de ellos. Les daba de comer, les daba de beber, les guiaba, les fortalecía en todo lo que hacían, pero sin embargo seguía la queja dentro de ellos. Porque lo que hacía falta era que existiera algo dentro de ellos que necesitaba ser cambiado, que necesitaba Dios trabajar con ellos para poder quitar esa amargura de dentro de ellos. Por eso es que cuando nos damos cuenta de esto es que porque no había un arrepentimiento en ellos, siempre estaban quejándose y aunque Dios les daba lo que pedían, nuevamente la queja y la murmuración entraba en ellos. Ya les había dado pan, ya les había dado codornices, ahora sí, ahora queremos huevos rancheros a la mexicana. No los complacía con nada. Y con salsita todavía de pilón. Imagínense usted. ¿Por qué? Porque era terrible la amargura que había dentro de ellos. Por eso notamos en el versículo 25.
del libro de Éxodo, capítulo, ¿qué dijimos? 15 de Éxodo, versículo 25. Y Moisés clamó a Dios y le mostró un árbol. En otras palabras, cuando Dios le dio esta visión a Moisés, cuando Dios le mostró cuál era la solución, cuando Dios le dijo, es terrible la amargura, te voy a dar un antídoto en contra de la amargura. Te voy a decir cómo le vas a hacer para curar las amarguras. Dios le mostró un árbol a Moisés y le dijo que el árbol lo cortara para que cayera en las aguas. Y cuando el árbol cayó en las aguas, sucedió un fenómeno tremendo. Dice la Biblia que el contacto de la madera con el agua hizo que las aguas se convirtieran en aguas dulces. Gloria a Dios. En otras palabras, la madera sanó las aguas amargas. Porque Dios es tan misericordioso con este pueblo que estuvo dispuesto a darle la solución. Por la intercesión de Moisés, por la intercesión de un solo hombre, por el acto de un solo hombre, llegó la fórmula para acabar con la amargura. Ahora en Cristo Jesús, dice la Biblia, Hebreos 7:25, que si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado para con nosotros, que es Jesús el Cristo, el cual es posible cambiar nuestro lamento en baile, cambiar nuestras amarguras, para que podamos disfrutar de una vida dulce. Un intercesor hace la diferencia. Dice que este intercesor al que nosotros nos hemos allegado está viviendo, está intercediendo eternamente por nosotros. Porque hay quienes dicen, pues yo qué culpa tengo de que Adán haya pecado. No hay razón para seguir con ese tipo de amarguras. No hay razón para decir, yo estoy amargado por culpa de Adán, porque por culpa de él entró el pecado. Pues hubo alguien que dijo, yo me voy a echar todas las culpas para que no tengas pretextos, para que no tengas la forma para seguir quejándote, amargando tu vida. Yo voy a pagar el precio. Yo voy a dar hasta la última gota de mi sangre en intercesión para cambiar tus amarguras, para hacer que tu vida no sea una vida amarga, alejada de Dios, alejada de las promesas de Dios, y que se convierta en una vida agradable, que se convierta en una vida donde vas a disfrutar de promesas gloriosas mientras estés aquí en la tierra, y por fin, cuando te vayas de esta tierra, a la vida eterna, al lado de Cristo Jesús. Él cambió nuestras amarguras. ¿Cuántos pueden decir, Él cambió mi vida? Antes estaba amargado, antes no tenía sentido mi vida, pero ahora Jesús hizo la diferencia. Él cambió todo, y hizo algo nuevo en mi vida y en mi corazón. Él sea la gloria y la honra en esta tarde preciosa. Aleluya. Si alguno peca contra Dios, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. El árbol es un tipo y figura de Jesús, porque en este desierto, solo con Cristo, escúchelo bien, en este desierto, solamente con Cristo, vamos a cambiar la amargura por dulzura. Cristo está dispuesto a endulzar las amarguras de nuestra vida. Cristo está dispuesto a cambiar nuestros lamentos en alegría. Hasta que Cristo no entre en tu vida,
tu vida no va a ser endulzada. Vas a seguir con la misma forma de vida, mortificando a otros siempre, tratando de amargar a otros. Eso quiere decir que todavía no has probado de las aguas dulces. Estás comiendo amargura, por eso actúas así. Gloria al Señor. Hasta que Cristo no entre en tu vida no va a cambiar. Tu vida va a ser la misma. Por eso cuando usted vea a alguien que actúe de esa manera, diga, uy, Señor, no ha probado las aguas dulces y me quiere amargar a mí. Mejor dele agua dulce. Preséntele a Cristo y deja que Cristo entre en tu vida. Y Él va a cambiar tu lamento en baile, tu amargura en dulzura. Mientras que Cristo no esté en tu vida, tu matrimonio va a ser amargado. Mientras que Cristo no entre a tu vida, tu relación con los demás va a ser amargura. Mientras que Cristo no entre a tu vida, tu hogar va a ser un hogar amargo. Mientras que Cristo no entre a la vida de ti, a tu vida joven, tu vida va a ser una vida amarga. En la presencia de Cristo, o cuando Cristo entra en nuestras vidas, Él es el que comienza a hacer el cambio en nuestras vidas. Él es el que endulza nuestras vidas. No quieras tener en tu vida dulzura mientras no permitas que Cristo tome el control de tu vida. Siempre vas a querer endulzarla con el placer. Los jóvenes especialmente siempre van a querer endulzar su vida con el placer, con la fórmula equivocada. Siempre van a querer endulzarla con drogas. Siempre van a querer endulzarla con el alcohol. Pero mientras Cristo no sea parte integral de tu vida va a ser todavía muy amarga. Porque Él es el único que cambia las cosas. Él es el único el que cambia los pensamientos. Él es el único el que hace que nuestras amarguras se conviertan en dulzura. Aleluya. Como lo que le sucedió a Job. A él no había nada que lo apartara del amor de Dios. Pablo decía, ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez. Ni desnudez me podrá apartar. Porque estaba plenamente confiado en aquel al cual él estaba sirviendo. Él sabía a quién estaba sirviendo. Él sabía quién era el que endulzaba nuestra tristeza en baile. Por eso decía el salmista, has cambiado mi lamento en baile. Me ceñiste de alegría. Estaba ceñido de alegría. ¿Por qué? Por eso a ti canta gloria mía y nunca estaré callado. Jesús Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Solamente cuando Cristo está en nuestras vidas, nuestra vida es cambiada. Es Jesús el que hace la diferencia. Es Cristo el que cambia nuestras vidas. Es Cristo el que hace la diferencia. Mientras Cristo no esté en tu vida va a ser una vida llena de amarguras y de quejas. Bendito el Señor en esta tarde preciosa. Usted no se imagina con cuánta pasión se lo digo en mi corazón, porque realmente me interesan mucho. Porque los amo y porque siempre estoy intercediendo por ustedes. Y Dios me mostró, utiliza este sistema para que todos entiendan cuál es la forma de salir de la amargura, de las angustias y de todo lo malo que el mundo tiene para ustedes. Esta es la fórmula: Cristo en nuestras vidas. Cristo en nuestras vidas, Cristo en nuestras vidas. Él hace la diferencia. Gloria al Señor. No hay nada sino solamente Cristo operando en nuestra vida para traernos esta salvación, para vivir para Dios. En el capítulo 16 del libro de los Hechos,
versículo 24 y versículo 25. Con esto termino en esta tarde. Estaban Pablo y Silas encarcelados en esta porción de la Biblia. Y le ordenaron al carcelero: mételos hasta más adentro, amárgales la vida. Eso fue lo que quisieron. Pero a medianoche Pablo y Silas empezaron a murmurar y a quejarse. Mira nomás, por servir a Dios. Y todo por querer servirle con todo nuestro corazón. ¿Cómo la ves, Pablo? Tienes razón, Silas. ¿Eso dijeron? No. Yo creo que ahora renunciamos al servicio a Dios. ¿Cómo la ves? No, esa no fue la actitud de ellos. No solamente los metieron a lo más profundo de la cárcel, sino que también les mandaron que les apretaran los pies para que no se movieran. O sea, déjalos inmóviles para que no se muevan. O sea, esta es precisamente la intención del enemigo. Déjalos inmóviles, llénalos de amargura, quítales la luz. Esa es la misión del enemigo de nuestras almas. Amárgales la vida. Enciérralos, amárralos. Lo único que les falló fue que no les taparon la boca. Pero aunque se las hayan tapado, yo creo que ellos no se iban a detener de cantarle a Dios con todo su corazón. Imagínese usted puede notar que aquí era un cuadro perfecto, un cuadro excelente para que ellos se hayan amargado contra Dios. Y que hubieran hecho lo que hizo el pueblo en el desierto, que cuando miraron que les faltaba, porque les gustaba que todos se los pusieran en mano, que todos lo tuvieran al alcance. Queremos carne, y Dios les daba carne y se malempicaron. Y yo creo que esta era la actitud perfecta para comenzar a quejarse contra Dios. Pero lejos de amargarse contra Dios, dice el versículo 25, que a medianoche comenzaron a decir: Él rompió mis cadenas, me llenó de alegría. Comenzaron a cantarle a Dios. Comenzaron a darse cuenta que lo que hay en esta tierra no vale nada, absolutamente nada. Que hay un reino maravilloso, que hay un reino glorioso superior a lo que hay en este mundo. Y todo aquel que no entienda lo que hay en ese reino, se va a perder de ese reino. Todo aquel que no entienda que después de esta vida le espera a los hijos de Dios un reino eterno, glorioso, maravilloso, que no se compara nada con las cosas de este mundo. Hasta entonces van a poder convertir las amarguras en dulzura. Sí, Señor, no hay forma de cambiar las amarguras en dulzura si Cristo no está bien formado en nosotros. Templos del Espíritu Santo, la amargura va a llamar la amargura. Así es. Pero como nosotros somos al revés, vamos en contra del mundo, vamos en contra del sistema de este mundo, aprendimos por Cristo el Señor, por nuestro Maestro, a cambiar nuestro lamento en baile. Comenzamos a aprender a cambiar nuestras amarguras en dulzuras. Y cuando sufrimos por la causa de Cristo, lejos de amedrentarnos, lejos de llenarnos de temor, lejos de amargarnos, cantamos a Cristo con todo nuestro corazón, porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, conforme al propósito al cual Dios nos ha llamado. Gloria a Dios. Tiene que entender el propósito de Dios. Entienda para qué lo llamó Dios. Bendito el Señor en esta tarde.
Oh, aleluya. Cristo quiere obrar, Cristo quiere moverse en medio de nosotros en esta tarde. Dele libertad a su espíritu. Comience a decirle: Señor, esto necesita mi alma, esto necesito crecer, necesito madurar, necesito aprender a endulzar mi vida todos los días de mi vida, para que los que estén en nuestro alrededor oigan lo que está pasando con nosotros. Y no solamente va a romper las cadenas que lo quieren atar, sino que va a hacer que los que estén en su alrededor comiencen a recibir también libertad por el poder de Dios que hay en usted, por el poder de Dios que hay en nuestras vidas, por el poder de Dios que se está moviendo en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Y eso es justamente lo que vamos a hacer en la ciudad de Lima. Fuera los amargados, o fuera la amargura más bien, para poder desatar cadenas. Aleluya. Aquí la amargura no tiene nada que ver. Si queremos desatar presos, si queremos impactar con el poder del Espíritu Santo, fuera la amargura en el nombre de Jesús. Que comience a disfrutar de la obra de Dios. Aleluya, aleluya. Solamente Él puede traernos esa satisfacción. Comenzó a obrar el poder de Dios en la alabanza, en la oración. Este es el propósito de la alabanza y la adoración. Pero si eres indiferente y hasta que no aprendas a ver el poder de Dios en tu vida, entonces vas a ser liberado de tus cargas, de tus angustias, de tus amarguras. Cuando lo hacemos, somos liberados. ¿Cuánto ustedes se envuelven en la alabanza y la adoración a Dios? Si no lo hace, usted va a ser siempre igual. Hay gente tan avivada que le dice, y lo está viendo a ver cómo le dicen los demás, no está disfrutando de la alabanza de Dios. No disfruta de la alabanza. Es más, hasta le aburre la alabanza. O sea, ¿hasta cuándo se van a callar estos músicos? Qué precioso es disfrutar de la alabanza y la adoración. Rompen cadenas. Si no lo haces, vas a estar atado al temor, a la inseguridad. Pero dice la Biblia que la verdad te hará libre. José nunca se amargó contra Dios. José, a pesar de haber sido vendido, de haber sido menospreciado en Egipto, de haber sido acusado injustamente, nunca se amargó. Y cuando tuvo a sus hermanos enfrente de ellos, les dijo: no tengan miedo, yo soy el segundo de Egipto, pero yo no soy un vengador. Como pudiera hacerle ahora es cuando, chiquito, si usted tiene la oportunidad de vengarse de alguien, ahora te tengo en mis manos. Sin embargo, no fue la actitud de José. Él dijo: todo lo que pasó, escuche bien lo que dijo José, todo lo que pasó, Dios lo convirtió en bendición. O sea, todas mis amarguras, yo supe, estaba diciendo José, yo supe cómo cambiarlas en dulzura. ¿Cómo la ven? A Él sea la gloria en esta tarde preciosa. A Él sea la gloria, sea la gloria. Necesitamos para poder obedecer a Dios y seguir sus caminos, la presencia de su Espíritu dentro de nosotros en esta tarde. Necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas para cambiar nuestras amarguras en dulzura. ¿Cuántos se han identificado con este mensaje en esta tarde? ¿Habrá alguien que pueda decir: Señor, yo me identifiqué con este mensaje? Entonces, pónganse todos de pie, por favor. Y si hay alguien que se identificó con este mensaje, yo voy a orar, voy a interceder a Dios por usted, para que Dios cambie